Estos días ha habido en el cine español una polémica bastante grande, sobre todo una polémica que se ha dado en Twitter, en redes sociales, porque afecta a dos actrices, una actriz y una directora españolas, una de ellas bastante conocidas. Estoy hablando, como habréis imaginado, del caso de Aina Clotet, Leticia Dolera y el despido de Aina por estar embarazada. La verdad es que me apetecía hablar sobre el tema y hablé de ello en Twitter, que por cierto os dejo en mis redes sociales y os aconsejo que me sigáis. Hablo de todo, sobre todo de cine, pero no solo de cine. Y como digo, me apeteció hablar del tema de una manera un poco más distendida. Últimamente estoy haciendo así todos los vídeos, casi sin guión, casi sin edición, casi en formato podcast, y creo que este es un buen tema para continuar con ello. Lo primero de todo, lo más importante es, sobre todo para la gente que no esté tan puesta en el tema, qué ha pasado y quiénes son las protagonistas. Empecemos por quiénes son las protagonistas. Como ya he dicho antes, afectaba a dos actrices, o una actriz y una directora. La primera de ellas es Aina Clotet. Aina Clotet yo creo que es la menos conocida de las dos. Leticia Dolera es bastante más conocida, tanto como actriz como directora, como personaje público, que luego entraremos en ello. Y el primero es Aina Clotet. ¿Quién es Aina Clotet? Aina Clotet es una actriz catalana que sobre todo ha trabajado aquí en Cataluña, tiene muchos capítulos de series de TV3 y que sí que ha hecho películas. Yo creo que sus películas más conocidas podrían ser Restos de Sándalo, que es de hace unos 4 años, y Barcelona Nit d'Hivern, de Dani de la Orden. Y bueno, es una actriz que no es excesivamente conocida, o al menos no tan conocida, y que se queda embarazada. ¿Quién es el otro personaje? Leticia Dolera. Leticia Dolera, como decía, sí que es una actriz más conocida, también ha ejercido como directora, y a lo mejor no es tan conocida, pese a que, por ejemplo, ha hecho películas como Rec 3, o ha salido, es de Cantera de Compañeros. Yo creo que es una actriz y directora, porque no olvidemos que, aparte de que en este caso es directora, también tiene una película que es Requisitos para ser una persona normal. Leticia Dolera sobre todo es conocida por ser un rostro público que se ha dado mucho muy influyente en el feminismo. Leticia Dolera es una actriz, es un personaje que ha sido muy influyente en el feminismo, ha escrito sobre feminismo, en sus redes sociales habla mucho sobre el feminismo, ha denunciado varios casos de machismo y de sexismo en la industria del cine y en la sociedad española en general. Incluso ha llegado a escribir un libro sobre feminismo, y esto es un detalle muy importante, porque yo creo que es aquí lo principal, el kit de la cuestión es eso, que Leticia Dolera es abiertamente feminista. Quedaros con ello, luego hablaremos más en profundidad. Vale, pues ya tenemos el escenario. Tenemos por un lado a una actriz y directora profundamente feminista y a una actriz no tan conocida y embarazada. ¿Qué ha pasado? Leticia Dolera y Manuel Burke, que es otro director o guionista, han realizado, mejor dicho, una serie para Movistar Plus sobre una mujer relativamente madura que descubre su sexualidad y descubre que no hace falta quedarse embarazada. Este detalle es bastante importante porque es para lo que alegan, es lo que ellos alegan, que la excusa que ellos dan para el despido de Aina Clotet. La protagonista de esta serie iba a ser Aina Clotet y se quedó embarazada y la despidieron, no la llegaron a contratar. Bueno, aquí hay varias versiones. La versión oficial
que ha dado la propia Aina es que no lo hicieron debido a una póliza de seguros que se da y que en este caso no se dio porque se considera que una mujer embarazada tiene mayor riesgo de más ausencias en los rodajes y mayor riesgo de absentismo laboral, podríamos decir, y no se dio esta cláusula. Esta cláusula es este seguro, esta póliza de seguro es muy caro y debido primero a que no se dio esta póliza y a que la actriz la serie, la protagonista va sobre una mujer que no se quiere quedar embarazada, descubre su sexualidad sin tener que ser una madre, podríamos decir. Tanto Manuel como Leticia consideraron que Aina no era idónea para el papel, porque era una mujer embarazada. Vale, lo he explicado un poco mal, a lo mejor supongo que habréis estado al caso, lo han dicho muchas veces, pero bueno, quería hacer la introducción esta. Vamos a lo importante. Yo aquí, sobre todo, veo tres problemas respecto a esto, tres cuestiones. La primera de todas, la más importante, y considero que es la que mucha gente se está dejando, es la principal. No se ha contratado a una mujer por estar embarazada. Vale. Por un lado tenemos lo vulnerable que es una actriz. Hay que tener en cuenta que, aunque no nos lo parezca, porque normalmente nosotros cuando hablamos de actores o actrices, cuando hablamos del mundo del espectáculo, siempre se suele pensar en los Brad Pitt, se suele pensar en Angelina Jolie, se suele pensar en, digamos, las cotas más altas, la jet set, la gente que cobra mucho dinero, la gente que es una estrella, que tiene un gran caché. Pero obviamente no todo el mundo es así. El oficio de actor, el oficio de actriz no es tan fácil, no tienes un contrato como lo podrías tener en otras profesiones y por lo tanto no tienes un seguro. Muchas veces un seguro, no me refiero a un seguro médico para que me entendáis, me refiero a un seguro, a un colchón, a un saber que si el día de mañana hay algún problema tienes ese trabajo y por lo tanto ese dinero. Tú como actor o como actriz puedes hacer muchos papeles de repente, o puedes tener un caché muy alto y elegir tus papeles, o puedes intentar vivir, sobrevivir, podríamos decir, de lo que sea. En este caso, si es la versión, bueno, cualquiera de las dos versiones, tanto la que la despidieron al saber que estaba embarazada como la de que no la contrataron, tenemos que tener en cuenta que es una mujer que se ha quedado embarazada y que no va a recibir, es decir, tiene un momento vulnerable económicamente hablando. Un hijo siempre es una gran carga económica y que además no va a recibir un sustento económico por esto, por quedarse embarazada. Obviamente estamos hablando de una gran discriminación, una grave discriminación. A Aina Clotet, actriz que antes gustaba, de repente deja de gustar por quedarse embarazada. Aquí hay mucha gente que para defender a Leticia Dolera, sobre todo, está hablando de varias cosas. Una de ellas es de la famosa póliza, es decir, económicamente no era viable contratar a la actriz, y está hablando también de planes de rodaje, de escenas, tal. Lo que se dijo, Manuel Burke en concreto ha hablado y ha dicho que hay escenas de sexo explícitas, que era muy difícil disimular el embarazo y que se tenía un plan de rodaje y no se podía retrasar por una actriz. Otra gente, para defender a Aina y también para criticar a la Dolera, a Leticia Dolera, que ahora luego entraremos en eso, lo que está hablando es que, y esto es verdad, hay otras mujeres que han hecho papeles embarazadas. Tenemos bastantes ejemplos, recordemos a Mónica Cruz sustituyendo en escenas de riesgo a su hermana Penélope Cruz en Piratas del Caribe. Por ejemplo, el famoso caso de Friends, Phoebe de repente tiene ese embarazo raro de su hermano porque la actriz se había quedado embarazada. Es decir, ya se había hecho antes
que una actriz embarazada actuara. Aquí me gustaría hablar o comentar una cosa que la gente parece que no se está dando cuenta. Tanto los que lo defienden como los que lo critican están hablando de aspectos económicos todo el rato. La póliza no te da un dinero y es caro, retrasar planes de rodaje es caro, contratar a otra actriz no te sale más a cuenta, económicamente hablando. Lo que no estamos teniendo en cuenta es que en este caso estamos hablando de una persona que ha perdido un trabajo y, como ya he dicho antes, es una grave discriminación. Por otro lado, la gente que la defiende habla de casos como Big Bang Theory, Melissa Rauch actúa embarazada, tiene un primer embarazo por eso. Hablamos de casos como, por ejemplo, Penélope Cruz y Mónica Cruz, y no se dan cuenta de una cosa. De hecho, la propia Aina, en la nota que da, habla de esto. Ella propuso trucos de cámara, dobles, etcétera, para poder actuar embarazada, como ya habían hecho otras actrices. Y aquí es donde me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Para vosotros, ¿cuál es la diferencia entre Aina Clotet y Penélope Cruz, cualquier actriz de Friends o una actriz de Big Bang Theory? Para mí está bastante claro y es el caché. El problema, yo creo que uno de los grandes problemas que la gente no se está dando cuenta es que, aparte de ser una discriminación grave por un tema sexista, porque al final es una mujer quedándose embarazada y despidiéndose por ello, obviamente a un hombre no se le va a despedir por eso porque no se puede quedar embarazado, tenemos el problema económico. Es decir, Leticia Dolera coge, su actriz se queda embarazada y pone en una balanza la póliza, los planes de rodaje, el incremento económico del proyecto por este embarazo inesperado contra lo que le puede llevar a Aina Clotet. Es decir, Leticia Dolera considera que el coste económico de que Aina se quede embarazada es mayor que el beneficio económico que atrae el nombre, el caché. Y aquí es donde decía que es una cosa que la gente no se está dando cuenta. La diferencia es que Aina no es famosa, no es tan famosa, no atrae a tanta gente. Y es como digo, que aparte de ser un tema de feminismo, un tema de machismo, también es un tema económico. Leticia Dolera está pensando como directora y como empresaria. Y es una de las cosas que yo creo que menos se le ha criticado. Se le ha criticado mucho por su hipocresía, por tal cual, pero no se ha incidido en el hecho de que ella mire más por su proyecto que por una persona, mire más por lo económico que por lo social, podríamos decir. Aquí es donde yo creo que está el segundo problema. Como ya he dicho antes, Leticia Dolera es un personaje público muy influyente en el feminismo. Para algunos, sobre todo algunas, es innegable que ha sido un primer paso hacia el feminismo. Se puede criticar muchas cosas de Leticia Dolera, le puede acusar de pinkwashing, es decir, de subirse a la ola del feminismo por vender, como una moda. Se le puede acusar de intentar vender su libro, en vez de estar realmente en pie de la causa, e incluso se le puede acusar de ser aquí ya salimos del tema cine y entramos más en un tema político, de ser de una corriente feminista neoliberal que mira más, de un feminismo de no clase, podríamos decir, ¿vale? De un feminismo que sí le preocupa a la mujer, pero sobre todo le preocupa el dinero, que es personalmente lo que creo que ha pasado. Tanto que ella se subió a la ola por intentar vender, como que
que ella es feminista liberal, lo cual, bueno, cada uno tiene su opinión y puede pensar si es positivo o negativo. El problema que decía es eso. Incluso si tú consideras a Letizia Dolera como una mal feminista, entre comillas, o como intentar pegarse a un movimiento, considero que siempre es muy importante tener cabezas visibles en el movimiento. Tener una persona que ha salido en la televisión, que la han entrevistado en los medios, que es una actriz, que es una cara conocida hablando del movimiento. Hasta la gente que puede ser más roce, más radical, feminista radical, no puede obviar que puede ser que haya gente que haya pasado de Letizia Dolera a Virgin Despentes porque la cara conocida le ha llevado al movimiento. Y por eso yo creo que es triste que se caigan caretas. Por eso considero que es triste que caras sobre todo de un movimiento tan necesario y tan importante, que un movimiento sobre todo que tiene tanta repercusión y que recibe tantos palos. Todos hemos ido a hablar de que si de la agenda, que si el lobby, que si... Parece que tenemos tenido un retraso en estas cosas. Bueno, se quede como un hipócrita y se le caiga la careta, como yo he dicho antes. Es para mí un tema triste y no es un tema en el que hacer sangre ni mucho menos. Debe ser un tema, ya digo, que nos tiene que entristecer. El tercer problema viene muy ligado al segundo. Como decía, Letizia Dolera es un personaje público, es un personaje feminista y últimamente parece que el feminismo escuece. El feminismo, vamos, que a Letizia Dolera se le tenían ganas. Esto que ha llevado a dos cosas. Por un lado, gente que ha criticado a Letizia Dolera de una manera sangrante y, sobre todo, ha criticado a Letizia Dolera por ser Letizia Dolera. Puedes entrar en redes sociales y ver que se habla de la actriz. Nadie se está preocupando por Aina Clotet, o no este grupo de gente se está preocupando por Aina Clotet, sino se están preocupando por hacer sangre. Gente, vamos, que le tenía ganas a Letizia Dolera. Y sobre todo gente, que esto es lo más grave de todo, que está aprovechando el error de una sola persona para atacar a todo un movimiento. Letizia Dolera es feminista, Letizia Dolera ha cometido un error, el feminismo es un error. Es una asociación de ideas que está haciendo mucha gente, youtubers que todos conocemos, artículos en el periódico que todos hemos leído y tertulianos, cronistas, no sé cómo le queramos llamar, que todos conocemos. Por otro lado tenemos el caso contrario. Gente que está defendiendo a Letizia Dolera por ser Letizia Dolera. Letizia Dolera es una cara visible del feminismo, Letizia Dolera ha hecho mucho por el feminismo, así que lo que haga Letizia Dolera está bien, y si la criticas, estás criticando al feminismo, eres un machista. Y esto tampoco lo considero una cosa positiva. Letizia Dolera ha cometido un error. Su serie, sobre todo teniendo en cuenta que su serie es abiertamente feminista, su serie habla sobre la sexualidad de la mujer, sobre cómo una mujer no tiene por qué ser madre, cómo una mujer puede liberarse, y pese a ello prima más el asunto económico, prima más retrasar el rodaje, prima más los costes que te van a dar, el retraso del rodaje y la negación de la póliza por una actriz, una persona que tú estás defendiendo. Hay una de las cosas que se ha dicho mucho, yo creo que tiene mucha razón, que es qué hubiera pasado si en vez de ser Letizia Dolera y Aina Clotet hubieran sido la misma Aina, eso sí que no cambia, Aina Clotet y, por ejemplo, Paco León, que ahora recientemente también ha hecho una serie en Movistar. ¿Qué hubiera pasado si en la serie de Paco León, en Ar de Madrid, Ana Castillo, por poner un ejemplo, se hubiera quedado embarazada? Ana Castillo en Ar de Madrid hace de una mujer joven que empieza a experimentar el sexo. Si se hubiera quedado embarazada y no hubiera podido hacer los papeles abiertamente explícitos, la primera que hubiera criticado
Y con razón, a Paco León hubiera sido la propia Leticia Dolera. Y probablemente el segundo Manuel Burke. Y ese es el problema. Es en el momento en el que tú te llevas, te arrastras o incluso haces bandera de un movimiento, pero chocan con tus intereses, priman más tus intereses que lo que has estado defendiendo, es que eres una persona hipócrita. Y por eso se le puede criticar a Leticia Dolera. Ahora bien, las cosas que ha hecho bien Leticia Dolera por el feminismo siguen estando bien. La puerta que ha podido abrir a Leticia Dolera a muchas niñas al feminismo sigue estando abierta, no se tiene que cerrar. Y sobre todo, y lo más importante, el hecho de que Leticia Dolera, abanderada del feminismo, se haya equivocado, no es una crítica a todo el feminismo, no es que todo el feminismo esté mal. De hecho, yo creo que se ha puesto tanto en el acento en esto que hay una cosa que no nos estamos dando cuenta, y yo mismo he tardado 20 minutos, o los que lleve, en decir, y es, las series de Movistar Plus, la productora es Movistar Plus. Movistar Plus no ha dicho nada, nadie está criticando a Movistar Plus, se está criticando a Leticia Dolera, se está criticando en menor medida a Manuel Burke. Y esto es por ese motivo. En el momento en el que tú te abanderas como un movimiento, tienes que ser consecuente con ello. Bueno, para acabar el vídeo, después de haber soltado ya pues unos 20 minutos de charla, y si habéis llegado hasta aquí, volver a poner el acento en lo más importante, que es Aina Clotet embarazada, Aina Clotet sin poder recibir un sueldo por un embarazo. Obviamente, desde este canal, todo el apoyo a Aina Clotet, obviamente. Y como habréis podido imaginar, nuestro tirón de orejas a Leticia Dolera, pero que, por favor, siga siendo tan activa en redes sociales y ella misma en feminismo, porque hace mejor, hace más bien que mal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale al like y compártelo con tus amigos. Suscríbete para ver más tops, recomendaciones y vídeos sobre cine y series. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Si eres tan valiente, préstame